Buenas tardes. Como cada domingo tenemos nuestra mesa de análisis y debate. En este domingo en específico lo tenemos sobre el segundo debate. Nos acompaña como todos los domingos Oscar Gómez, licenciado en Economía, Jaime Contreras, licenciado en Economía, Fernando Márquez, nuestro relacionista internacional de cabecera. Lleva solo 2 programas, pero ya sé que tiene más programas. Y Carlos Elenes, polemista y estudiante de la Facultad de Derecho. Estudiante todavía, ¿verdad? Sí. Ya, un semestre más, somos libres. Casi licenciado. Como les comentaba, este día tendremos el análisis del segundo debate presidencial que se hizo la semana pasada, motivo por el cual podrían notar no tuvimos programa el domingo pasado. Esto es libre para decir y sean bienvenidos. Primeramente, vamos a tener como tema, pues los temas del segundo debate. ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Qué fue lo que comentaron? ¿Cuáles fueron las propuestas de los 3 candidatos principalmente? El candidato independiente, Jaime Rodríguez el Bronco, lo dejemos un poco a chunga, ¿no? Más que análisis concreto. Segundo tema sería la capacidad de los contendientes para expresar sus ideas, es decir, cuál fue su comportamiento en el debate. Y por último, sería cuál creen ustedes que serán los resultados de este segundo debate. ¿Creen que se muevan algo en las encuestas? ¿Creen que cambien algo la percepción de la gente al respecto? ¿Creen que ya es muy tarde o que es muy pronto? Por lo pronto, yo quiero dar una pequeña introducción hablando sobre una encuesta anterior al debate. Para quienes no lo conozcan, existe algo llamado el modelo Oráculos, que recopila una serie de encuestas y hace, mediante diversos métodos estadísticos, un promedio, por llamarlo de alguna manera, de los resultados de las demás encuestas. En ese sentido, las diferencias que existen entre el candidato puntero, que es López Obrador, se encontraría en un promedio de 44 puntos, Anaya en 29.1 puntos, José Antonio Meade 20.2. Hasta este punto de la encuesta todavía se mantenía Margarita Zavala, todavía faltaría ver los efectos de la salida de Margarita y, por supuesto, pues, del segundo debate, ¿no? Aún no existen encuestas oficiales al respecto. Y por último teníamos también a el Bronco con 2.6. Sobre todo me gustaría notar la diferencia entre Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya. Esta va desde, si no me equivoco, 15 puntos. Desde 10 puntos hasta 20 puntos. Oscila entre 10 y 20 puntos dependiendo de las encuestas. Producción, por favor, no estén estorbando. Bueno, Oscar, no sé si quisieras empezar. La vez pasada iniciamos de forma inversa. Ok. Bueno, primeramente el formato yo creo que sería lo más pertinente tomar ese punto como inicio. El formato, pues a mí me pareció que estuvo bien, estuvo más dinámico, de cierta manera me preocupaba, yo no sabía, no sé si ustedes ya tenían conocimiento que las preguntas se iban a revisar previamente y se iban a definir, yo no sabía. A mí sí me preocupaba que fuera a haber preguntas que no lograran aterrizar el cuestionamiento bien, que eso provocara que los candidatos no respondieran acorde a lo que se estaba buscando. No fue el caso, sí hubo una revisión previa, entonces yo creo que eso le dio algo de mayor fluidez al debate. Los moderadores no me gustaron tanto, Krause más o menos, Yuriria Sierra la verdad no me gustó, me pareció que estuvo muy nerviosa, demasiado nerviosa. Demasiado protagónica. Dice que demasiado protagónica. A mí, por ejemplo, hubo una pregunta en la que no sé si se le olvidó cómo le iba a plantear, no sé si, pues ahí sí quiso ser protagónica, no sé si le dolió la salida de Margarita Zavala, que fue lo que pasó, pero sí, a punto del llanto, de que las mujeres, yo le quería preguntar esto a una mujer, y se le iba a preguntar a Zavala porque ella es mujer, entonces y espera que vea que estás diciendo esto en una mesa en la que no hay mujeres. Bueno, la producción es mujer, pero... Mira, yo la verdad no tengo ningún problema con que hagan preguntas enfocadas a las mujeres, para mujeres, o que la hagan mujeres. La verdad, yo creo que dentro de los 5 moderadores que hemos visto en los 2 debates, la mejor para mí ha sido Denise Merker, claro, seguido de Azucena Urresti. Entonces, o sea, 2 mujeres para mí han sido de las mejores moderadoras dentro de los 5 que ha habido. Entonces, no es una cuestión que
que yo creo que tenga que ver con mujeres. Simplemente, para mí, la peor de todas ha sido Yuriria Sierra, pero 2 mujeres han sido las mejores moderadoras. Está un poco lejos de su especialidad, ¿no? De temas. Pues sí, digamos que Azucena y Denise, pues con el papel que juegan dentro de los medios de comunicación, específicamente el de Denise, pudiera ser todavía más cómodo el participar en este tipo de programas. El formato también era distinto, pero yo creo que sí estuvo el formato bien. Para el tercer debate ya sabemos que va a ser un formato distinto. En general, yo creo que pues vimos un mayor número de ataques en este debate, aunque a diferencia de lo que algunos han estado sosteniendo a lo largo de esta semana, yo creo que sí hubo propuestas que se pueden entablar y enunciar muy bien. Lo que sí diría es que también se nota que no hay mucha diferencia en lo que resulta en política exterior, no hay mucha diferencia en tanto lo que están planteando los candidatos. Yo creo que es una política exterior que sería prácticamente de continuidad. La diferencia más importante que yo resaltaría es que tanto Anaya como Mid han dicho que la política exterior, México debe ser un país con un papel protagónico. Andrés Manuel dice que no debe de ser protagónico. Entonces, en general, yo creo que las propuestas son similares en ciertos puntos, y yo la verdad no creo que vaya a haber un cambio sustantivo en lo que serían las preferencias electorales para el 1 de julio. Carlos. Mira, primero que nada vamos viendo el tema del formato, que a mí la verdad, a diferencia del primer debate, que el formato me parecía acorde a la situación, a mí me hubiera gustado que los moderadores tuvieran una relación únicamente con la audiencia para buscar que fueran los propios individuos que se encontraban viendo el debate quienes hicieran las preguntas e interactuaron con los candidatos. Porque hay quienes dicen que la actitud de los moderadores fue protagónica, ¿no? A mí me parece que fue más un papel de jurado que de moderador. Y me hubiera gustado ver más interacción con la audiencia que se encontraba viendo el debate. Los ciudadanos y los candidatos en lugar de los protagonistas de las noticias de Imagen Televisión y los candidatos. Respecto a las propuestas, sí, la verdad, comparto con Oscar, no había una diferenciación muy grande, más que con ciertos preceptos que más que nada enarbolaba el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. La Alianza por el Progreso, el tema del tren que ya existe. Pero lo más importante de ahí, a mi parecer, es que las propuestas eran vagas. No lograron explicarlas, no lograron desarrollarlas y parecían más ponerse al aire. Pero lo más preocupante para mí es que las interacciones que se quedaron con la sociedad mexicana no fue nada de eso. Fueron las ocurrencias y los insultos, lo cual, acorde a las encuestas, es lo que más puntos le sumó al candidato puntero. Y eso da miedo al país en el que vamos a vivir, donde los políticos se van a elegir por parte de quien es más original con sus insultos. Con sus chistes, ¿no? Que es lo que resaltó del segundo debate, es lo que estaban hablando en todos los medios de comunicación. Eran todas las interacciones en redes sociales. Riquín, canallín. Y a mí, la verdad es que a mí el candidato a Acción Nacional no me cae bien para nada, pero válgame, ¿no? Hay mejores formas de demeritarlo que decirle Riquín, canallín. Hay mejores formas de ser parte de un debate público. Y me parece muy triste que sea en México que nos van a gobernar. Pero más allá de eso, yo creo que lo importante de este segundo debate es que por lo menos abre la puerta a un nuevo esquema de comunicación entre candidatos y audiencia y la sociedad. El hecho que hubieran preguntas y hubiera una audiencia era algo inédito. La última vez que tuvimos un debate con audiencia fue en 1994. El primer debate que fue televisado. Y porque los políticos son políticos mexicanos, pues cerraron las puertas para que nos criticaran en su cara. Sin embargo, para el tercer debate, a mí me gustaría más interacción con la audiencia. Hasta donde tengo entendido, de hecho, es a través de redes sociales, ¿no? Sí, puede formar con... Puede ser muy bueno o puede ser un desastre también. Lo mismo decíamos de este, El moderador no debe ser un juez. Va a llevar mucha carga también en el siguiente debate, porque va a ser el final de cuentas el filtro. Y las preguntas las va a acabar haciendo el moderador, las que él considere pertinentes. Yo quería que uno de los moderadores fuera el clon mexicano de Nicolás Maduro. Hubiera sido interesante tener a Javier Alatorre. Sé que se negó. Es que el INE, como buen mexicano, el INE organiza todo al último tiempo. Y una semana antes le avisó acá al otro que si quería, pues tiene compromiso. No le dijimos si quería, le dijimos, te seleccionamos. Sí. No, o sea, ¿acaso no tiene que gobernar allá Venezuela. Tiene que gobernar o desgobernar, lo que sea. Pero tiene que estar allá. Sí, nos van a dejar de ver los bolivarianos, ¿eh? Y yo creo que ahorita que están tocando el tema de Venezuela,
A mí me parece muy importante señalar que en el debate nadie hizo una pregunta sobre las elecciones que se estaba viviendo en Venezuela y lo que viene después. Fue el mismo día. Y el Grupo Lima acababa de hacer su declaración conjunta. Entonces, pero no solo no hicieron una pregunta, tampoco los candidatos de ignoraron ninguna manera completamente el tema del quisieron entrar al tema. No, pues es que en el debate, obviamente, los candidatos no le van a querer entrar un tema al que ellos no le vean cierta bueno, a uno le resta. Saltándonos el protocolo un poquito, yo creo que Anaya o Mid debían haber instigado a que AMLO se declarara, que tomara posición, sí, y tenían que haberlo presionado, porque ellos tienen más libertad de movimiento para condenarla. La condenan. Este debate yo he titulado Oportunidades Perdidas. Muchas. Yo creo que como estrategia no hubiera sido lo mejor para ellos estar insistiendo con el tema de Venezuela. Yo creo que no, pero sí ciertos temas. Yo creo que hubiera sido por lo menos que se posicionara Andrés Manuel. Le pueden pedir eso, pero yo creo que como estrategia no es lo mejor que ellos lo pidan. Yo creo que el moderador sí debió haber solicitado eso, pero no ellos, porque cuando tú revisas la opinión de la mayor parte de la gente, los que están en contra de Andrés Manuel siempre están insistiendo con el tema de Venezuela, y los que están a favor o sea, para ellos es, van otra vez con Venezuela. Sí. Entonces, no creo que sea una estrategia que para ellos electoralmente sea rentable, ¿no? Es un tema de política pública importante, pero como de estrategia electoral tal vez no sea la mejor estrategia. Sí, las cargas ya pero ellos van al debate a ganar puntos. Yo creo que también pudo haber tenido un efecto positivo para los opositores de Andrés Manuel, o bien pudo haber producido un efecto positivo para Andrés Manuel. La posición es muy importante. Si Andrés Manuel en el mismo debate que le preguntan estoy en contra de lo que sucede en Venezuela, si hubiera dicho algo por el estilo similar, los podría tener callados un buen rato. Sí, pero no lo dice ni su propuesta para secretario de Relaciones Exteriores. Héctor Vasconcelos no ha querido pronunciarse. Es más, precisamente ni siquiera su acción positiva a favor de Venezuela, se van a disparar en el pie y van a perder a muchos de sus seguidores. Pero ahí hay un punto que a mí me interesa mucho. Habla mucho de la autodeterminación de los pueblos, sí, y la no intervención, pero con Trump ahí sí puede intervenir, ahí sí puede estar diciendo cuando Trump era candidato, estuvo hostigando y que lo que iba a demandar ante la ONU y la no intervención. Ahí sí no puedes demandar a un candidato a la presidencia. Él lo decía. A menos que nos invadan, no puedo hacer nada, güey. Estoy agarrando armas para disparar. Ok. Bueno, primero el formato. Como dije, más Yuriria Sierra que Krause me pareció que quería ser ahí la protagonista del asunto y no era para eso, ¿no? Krause más o menos traía unas cifras interesantes, pero Yuriria se me hizo muy agresiva en ciertas cosas que no debía hacer y en las que debía hacer no lo hizo, y Krause como medio tibio, más como un moderador, ¿no? Esta señora que se creía ahí pues simpática. Ahora, lo que sí a mí me decepcionó y que a la mayoría de las personas que hablé y en redes sociales tengo es que quizá no era el objetivo, pero el INE había hecho creer a la gente que 42 personas iban a entrar y preguntar. Y en realidad preguntaron que 4. 6. Y o sea, los moderadores dijeron que las preguntas de ellos fueron en base a lo que el público de ahí dijo que no creo, y que pues eso no está bien. El INE ahí quedó mal, porque ya se hubieran quejado ellos, ¿no? ¿Manden? Ya se hubieran quejado las personas que hicieron las preguntas de que no los fueron representadas. No, es que sí se quejaron. Yo tengo personas en redes sociales y vi las declaraciones que dijeron, oye, o sea, ¿para qué me invitan si no voy a preguntar? Y otra cosa, un error para la UABC es que había invitado a varios catedráticos y la fregada les había dicho, van a ser público, y en realidad no, estaban en otro salón viendo la tele. Mucha gente se quejó. Público televidente. Sí, digo, ¿para qué fregados vengo si puedo estar acostado en mi casa con el Pablo? Nunca me decía. Sí, la serie de Luis Miguel, por ejemplo, es más interesante que eso. Uy, qué buen capítulo es. Ahí sí, puras mamadas. Ahí sí creo que no concuerdo, pero eso es un error por parte del formato, ¿no? Se me hizo una decepción del público y en lo personal, porque a lo mejor dijeron, no, yo nunca dije eso, pero eso se entendió. Ahora, las propuestas de los candidatos, concuerdo con todos, no distaron mucho de uno de otro, y se esperaría que distaran porque se supone que AMLO es de izquierda
y Anaya es la derecha, y Mid, pues cuando le conviene es medio derecha, y cuando le conviene es medio centro, pero no, en realidad, y para mí eso es un indicador muy claro de su falta de conocimiento de las relaciones internacionales. El tema de lo que... El ex canciller. Lo que evidenciaron los tres, y eso es parte no nomás de ellos como candidatos de su equipo, que yo no sé qué chingados le están pagando, si no saben nada, porque ahí lo evidenciaron, es que poco saben de la migración. O sea, que poco saben de la migración. Anaya dijo, no, que los haitianos en Tijuana, o sea, que subí, que aquí vinieron un chorro y siguen aquí. Y yo estaba hablando la otra vez con un haitiano, que me tocó hacerla de traductor en portugués, o sea, es una situación muy difícil en la que viven, muchos están con una visa de tránsito, para hacer el trámite, para tener por ejemplo, el refugio humanitario, les piden 10,000 pesos a cada uno, ¿de dónde lo van a sacar? Eso no lo tocaron. Anaya dijo lo de los haitianos de Tijuana, bien padre, pues sí, mijito, se nota que nomás fuiste allá y dijeron, a ver, dime qué está pasando, porque ni sabe, y nadie más dijo los haitianos, y Anaya lo dijo y lo dijo mal. Obviamente, ahora, a mí se me hizo que 4 preguntas del público fueron de lo mismo, entonces digo, ahí yo creo que hubiera sido un buen labor de los moderadores que fueran preguntas de diferentes temas, casi todos hablaron de los derechos de los migrantes, que es un tema crucial, lo entiendo, pero bueno. Sí, estuvo muy cargado. Sí, o sea, digo, que hubieran preguntado, y los otros 42 no me imagino que hubieran preguntado lo mismo, ¿no? Ahí yo creo que fue un error de los moderadores. Bueno, no hay mucho que decir de las propuestas porque la verdad es que hubo muy pocas. Oye, Estefan, disculpa que te interrumpa. Yo leí tu columna en La Voz y corrígeme si me equivoqué. Recuerdo haber leído que tú comentaste que te interesó la propuesta de la Procuraduría de Defensa de los Migrantes. ¿Qué nos podrías comentar de Procuraduría de Defensa de los Migrantes? No, yo lo que comentaron, lo comentaron los tres de cierta manera, aunque AMLO hizo más énfasis en los consulados. ¿Qué es lo que pasa con esto? Todas las personas que conocemos del servicio exterior sabemos que los consulados generales de México en el exterior, todos tienen un área de protección. Eso es por reglamento y tienen un cónsul titular, un cónsul adscrito y un cónsul de protección, un cónsul administrativo que en realidad es un burócrata, que no debería decirle cónsul porque no es el caso. En fin. Ahora, ¿qué pasa? Otra realidad es esta. Es un cónsul de protección para una ciudad como Sacramento, donde hay decenas de casos que te ocupa un cónsul de protección y el cónsul no se puede clonar. No hay recursos y la verdad es que hay una falta de recursos cabroncísima. ¿Por qué? Porque hay un cónsul. ¿Y qué más? ¿Qué es lo peor? Deja tú los recursos. Que hay pocos y se los dan a diplomáticos que no son de servicio exterior. Lo peor es esto. Oye, la mayoría de los cónsules y embajadores de México en el exterior no son diplomáticos. ¿A qué me refiero? No son del servicio exterior mexicano, son políticos. ¿Qué quiere decir? El presidente, ¿Por qué ofendes así a Castro? Ay, oye, o sea, el vato pierde la gobernatura y le dan la embajada en Suiza. No mames. Ese es un castigo político, ¿eh? No es en Suiza. Primero fue Argentina, vas a Suiza. Pero oye, no, espérame. Espérame. Te digo que es el mismo discurso de todos los periodistas. Espérame. Mira, primero que nada, lo de los haitianos, si les cobraron 10,000 pesos, paro, diles que denuncien porque no pueden hacer eso. Así es legal. No, pero hay un costo del trámite. Ah, pero es mucho menor que 10,000 pesos. No, pero tienen que hacer muchas otras cosas. Estoy de acuerdo contigo. Pero estoy de acuerdo contigo, por eso diles que denuncien porque 10,000 pesos es mucho más bajo. Neta, si conocen algo así, denuncien. Segundo, es cierto, un problema real es que en la gran parte de nuestro servicio exterior son políticos, tienen exgobernadores, tienen candidatos que pierden, está de la fregada. El tercer punto, que no te doy completamente la razón, o sea, antes de 2016 sí, pero no, fue 2017 más o menos, a partir del año pasado cuando se canceló la reunión Peña-Trump, el gobierno mexicano, la primera acción que toma es aumentar el presupuesto en un 200% para la defensa migrante en Estados Unidos. Entonces ahí sí se actualizó un poquito. Tiene menos de 8 meses, no te lo voy a negar, ¿no? Pero sí es pero, o sea, ese es el punto que digo. Y dije, esto incluye los recursos secundarios. ¿Qué es primario? ¿Para qué le das dinero a Castro Trenti? Que se pase no, pero no para los embajadores. No es para los embajadores. Pero hay muchos cónsules políticos. Sí. Pusieron a Andrés Remer de cónsul en San Francisco. Dime, Andrés Remer, ¿qué pinche idea tiene? Ah, claro, pero pusieron a Andrés Remer de embajador ante la UNESCO y la UNESCO, y él se abstuvo de una instrucción directa. Innegable, y lo castigaron por eso. O sea, what the fuck? Ahora, eso me refiero. Si no hubiera, si no hubiera, si todo el servicio exterior mexicano
fuera del Servicio Exterior Mexicano y todos los diplomáticos, otra cosa fuera. Y les pongo un ejemplo bien claro, Brasil. Brasil en el 88 hizo una reforma política donde todos los del Servicio Exterior Mexicano, por ley, tenían que estar diplomáticos. Y cambió, Brasil se hizo un protagonista de las relaciones internacionales y eso le está conviniendo a Brasil. Bueno, como Petrobras ahorita. Ahorita con Michel Temer, el vampiro ese. No, innegable, me da miedo el vato. De perra, no, con los anteriores sí, pero, o sea, para mí el tema, y que no lo dijeron, la verdad nadie habló de la reforma porque no les conviene, porque ahorita lo que son los consulados y las embajadas son lugares para dar huesos, pues. No necesariamente, o sea, sí te doy punto de que el titular sí es un hueso, no te lo voy a negar, güey. Pero la gente que trabaja ahí, la verdad es que es de mi reconocimiento entero, güey. Sí, pero porque los cónsules son los que deciden. ¿Qué pasa? Tenemos aquí, bueno, no voy a decir en dónde, pero tenemos un consulado muy cerca, donde el cónsul... Creo que el éxito no cuenta, güey. No, otro en otro estado fronterizo, donde el cónsul titular es político y el cónsul adscrito es diplomático. El cónsul adscrito es un fregón. Y el cónsul titular le dice, ¿sabes qué? No voy a hacer eso porque no quiero. Porque no sabe. Ahí sí digo, aparte ese sería el peor problema, digo, dentro del problema, que el cónsul que no sabe quiera meter mano. Es que es el peor, es lo peor. Digo, si al menos ahí cobra su sueldo, y no hace nada. Es que es lo que iba a decir. Pero yo no entiendo por qué escandalizarnos tanto por eso, sí, o sea, podemos ver desde la cabeza está Videgaray en la Secretaría de Aguanta. Si vemos eso desde arriba, pues que no vayan a aguanta, es un practicante, él vino a aprender. Como practicante no me dieron ni un pinche 5. Dime dónde. Y yo le saco el trabajo a la morrita esta con que estaba. No, o sea, es inconcebible. Ahora, las propuestas para canciller de Mid es Videgaray, me mato. De Anaya es Castañeda, me mató 3 veces. O sea, Castañeda no se queda muy atrás. Vasconcelas es del Servicio Exterior Mexicano. ¿Quién? Y es titular del IME. Mira, a eso para mí ya es mejor que los otros dos. El problema no es en sí a quién pongas ahí, güey. Hay gente que tiene la mejor preparación en un área y está más que la chingada, güey. El problema son las directrices y las líneas que deben de tomar, güey. Por ejemplo, el tema de Venezuela. ¿Conocen gente venezolana? Pero estas directrices si no las toman. Innegable. Ahí está. Innegable, y por eso se les sancionó. Yo quiero dejar una pregunta aquí en la mesa, ahorita que mencionaban a Héctor Vasconcelos y lo que estuvimos platicando hace un momento. Héctor Vasconcelos es de lo que llamó Leo Zuckerman, de la vieja escuela de la política exterior, del entendimiento de la política exterior. Héctor Vasconcelos, a diferencia de Claudia Ruiz Massieu y de Jorge Castañeda, no se quiso pronunciar ante lo que sucede en Venezuela. Ese es el punto. Ese es el punto que yo veo con Vasconcelos. Por eso se le removió esa necesitamos, yo preguntaría, ¿necesitamos un secretario de Relaciones Exteriores de ese tipo? O necesitamos, o sea, aunque tenga la formación, aunque venga a diferencia, y sin defenderlo, Castañeda, creo que en ese tiempo era, y Aguilar Sincer, que en el momento del 2001, cuando México tenía voto en el Consejo de Seguridad de la ONU, votaron en contra de la Irak, con las consecuencias que eso les pudiera llevar. Se pronunciaron y tomaron la decisión. Ahora tienes, al menos, sí, digo, para bien o para mal, tomas la decisión. Ahora, ¿quieres alguien que no se pueda pronunciar de un tema por intereses políticos en cuanto o electorales, en cuanto a lo que está pasando en un país, que se pronuncie y diga, lo defiendo o estoy en contra, pero que se pronuncie, sí. Que no se escude en una doctrina, en la doctrina Estrada, que no sé, tú sabrás ¿desde cuándo está vigente la doctrina Estrada? ¿De mediados del siglo pasado? ¿Del 40, 50 por ahí? Sí. Algo que está completamente desfasado. Y habrá que cambiar la política exterior mexicana desde ahí, no podemos escudarnos en la autodeterminación para no pronunciarnos en lo que no nos interesa, porque en México también ha habido pronunciamientos de otra índole, cuando sí les interesa, sí se pronuncian. Pero también tenemos que revolver también, recordemos que esto de meternos en los otros países... del debate del debate. Pero veamos Cárdenas. México fue el primer país del mundo en condenar la invasión de Alemania en esa colonia. Y valiente, y también condenamos... Era el primer comprador de petróleo en ese momento Alemania, después de la expropiación. Innegable, pero ¿sabes qué? Eso es una determinación valiente, es un principio que debemos volver a retomar. Claro, tenemos que denunciar lo que sucede en Venezuela. Y hay que hacer claros. México es un país que en Latinoamérica o en ciertas partes del mundo que puede determinar política internacional y lo hace. Pues, en Guatemala deberías ver la línea de venezolanos que están pidiendo en la embajada mexicana. ¿Y por qué no hacerlo? ¿Por qué escudarte en un mecanismo
una doctrina de hace 50, 60 años para no tomar una determinación. Porque no quiere que le afecte políticamente, no es rentable para cierto individuo. Hay un tema obviamente electoral, ¿no? Pero hay otro tema de una política exterior razonable para un país como México. México se considera un país neutral, pero tiene un nombre, es potencia emergente. Y existen muchos escritos de las teorías de las relaciones internacionales que hablan de las potencias emergentes, que son mediadores, que no son agresivos, que no, digamos, toman una postura de manera que no son los primeros en tomar postura. Muchos lo ven como tibiedad, muchos lo ven porque temas electorales. Somos un país emergente, somos la nueva economía mundial. Es una potencia emergente. Es como un contrapeso pasivo. Es que mira, pero esos son los países que mayor número de todo. Pero muchas veces no diciendo algo influyes más en las relaciones internacionales que diciendo existe la teoría del juego. No diciendo nada, güey, es no influir en lo absoluto. No. Es no ser escuchado. La teoría del juego porque es una teoría muy importante. No hablar pudiera implicar que tú estás de acuerdo con lo que está sucediendo. Pero no, es que mira, el tema con no hablar, el no posicionarte no es funciona. un mensaje muy claro de me importa un comino. Está muy interesante. Se mueren de hambre. Está muy interesante el tema, pero a mí me no. gustaría Yo te preguntaría entonces, ¿por qué dicen que Pero Andrés sí Manuel para no este. pronunciarse Pero sobre para Venezuela este. significa que está apoyando el régimen? Aquí se está haciendo el Porque debate no que dice se lo debió haber hecho contrario. en el debate. Porque está callado. Muchos de sus perseguidores sí son pro Venezuela. Pues sí, tienes Y con seguidores de eso Andrés chingo. Manuel que dicen que están a favor del aborto, que están a favor del matrimonio igualitario, tienes a seguidores de Andrés Manuel que dicen que no están a favor de eso, que lo van a votar en contra. O sea, seguidores de Andrés Manuel tienen de muchos seguidores. muy grande en esa Ah, alianza, hay una muchos. incongruencia muy grande. Exactamente. Pero en el tema venezolano urgen posturas porque si durante años le han asociado con Venezuela y nunca se ha posicionado respecto a la situación de allá, Por eso, entonces, ese ya es el un problema. hecho de que no se posicione puede ser tomado como que está de acuerdo con algo, que es lo que estaba diciendo. entonces no es que Dices más a no lo veces no beneficia. diciendo, pero ahora, ¿En si qué hay lo un tema beneficiado electoral, no postularse? no, respecto? si hay un tema electoral, pero también hay un tema de principios de política exterior, de congruencia. Héctor Vasconcelos no lo hace no nomás por las elecciones, porque es de la vieja escuela y hay gente que dice que la vieja escuela no está mal. Los principios de política exterior están consagrados en la Constitución de hace décadas y yo creo que la mayoría de esos principios, si no es que todos, deben seguirse. Es que se siguen, pero Los también, 8 también hay líneas de humanidad para América Latina y solidaridad. La situación venezolana es verdaderamente vigilante. No, claro. Y México tiene un país, tiene un papel protagónico en América Latina con el Grupo Lima. Veamos que México es Pero un es país. lo que hicieron la declaración del Grupo Lima y no pasó nada. Hicieron también más bloqueos económicos y nuevas medidas actuarias. Pero no va a sanciones. cambiar mucho. Si no es que entran en Venezuela, no va a cambiar. Mira, Este güey ya, o sea, con Grupo Lima actualmente todas las cuentas del exterior de los miembros del gobierno venezolano se han suspendido y congelado, lo que va a mermar las finanzas personales de quienes se han encargado de fregar al pueblo Pero venezolano. yo vuelvo al tema, discúlpenme, pero me parece que nos estamos alejando del tema de... A mí no se me hace, ¿eh? No, A mí no se me hace. estamos alejando de los temas del debate, nos estamos alejando de la crítica del debate. Es que el Pero debate es presidencial que- no importa, ya, Ah, bueno. es que en ningún Ese es momento un fue mejor solo eso. debate que el de ahí, estamos de acuerdo. Yo sí, pienso tú, que lo que yo estamos puedo haciendo seguir. justo es la crítica porque es lo que faltó en el debate. Sí. Es lo que no se hizo en el debate. Pero faltaron muchas otras El debate es... Esa es tu opinión, pero yo no creo que se hayan dicho tantas cosas en el debate. ¿eh? En el debate Ah, faltaron muchas. sí. Faltaron muchas cosas, pero yo creo que es lo principal porque el tema general del debate era México en el mundo. Sí, México en el mundo, pero Y también que es no muy está importante México en el porque mundo. pareció que el tema en cierta medida era México En y México. Trump. Y Trump. Y en México y Trump. Y en Ese México. fue el México debate. y Trump en México. Sobre derechos humanos con Trump. Ahí me Sobre gustaría derechos también. con Trump. Todos con Trump. ahí yo creo que hay una de las diferencias dentro de este acuerdo, pseudoacuerdo que llegan los candidatos. Yo creo que en el trato a Trump sí hay una diferencia, al menos en la forma. Digo, a Antonio Meade propone algo muy claro, que es seguir la estrategia actual, que es tratar de pactar, de llegar a negociaciones y a ver cómo podemos seguir ganando, porque él dice que hemos ganado. Hemos ganado. Con esto. Es innegable que No hemos hemos ganado. perdido. No es lo mismo ganar que no haber perdido. No hemos perdido tanto como creíamos que íbamos a haber perdido, y eso lo ven como ganancia. Pues, si eso es ganancia para el PRI o para... Espera. Dijeron PRI. Espérame. Ahora, Los guantes, ¿no? pues, Anaya propone una estrategia de negociar en todo. Todo Me sobre la parece mesa, sí. la única
estrategia coherente de negociación. ¿Sabes qué? Vamos a decirle a Estados Unidos que vamos a terminar las negociaciones de seguridad y vamos a abrir las puertas de América Latina y vamos a ver cómo van a llegar las políticas intervencionistas. Ahí sí discrepo totalmente contigo, Jugar todo por el todo con alguien como Trump, que juega todo por el todo, y el otro día dice, no, ¿sabes qué no? Es una estupidez, y es hacer lo mismo que está haciendo Trump. ¿Y qué está pasando? Ahora, nadie habló de Norcorea, que puede hacer una guerra mundial y pueden destruir Estados Unidos, por lo tanto México. Norcorea no va a empezar una guerra mundial, es el bloqueo que hacen cada década y media. No tiene capacidad de No, pero si llega un misil, ya Estados Unidos, ya todo su poder internacional va a quedar mal. Desaparece Norcorea. Si llega un misil a Estados Unidos, pero capaz se pagan a la base de San Diego y ya vale para nosotros. A mí me preocupa que en Corea del Norte, güey, sepan tan mal usar Google Maps que en lugar de poner Estados Unidos de América, vienen a ser Estados Unidos mexicanos, güey. Bueno, sigo. Al menos proponen una estrategia diferente, para poner a negociar todo. Y cuando hablamos de todo, hablamos de migración. Georgia intentó lo mismo con Rusia, ¿y cómo le fue a Georgia? De la frega. ¿Verdad? Georgia y Rusia, al menos México, Estados Unidos y México sí tienen una relación más interdependencia. ¿Cómo le fue a Ucrania? Sí hay mucha más interdependencia entre México y Estados Unidos que la que puede haber entre 5 millones de empleos americanos dependen del Telecán, más que aquí en ese sentido. Y México va a ser el segundo o tercer país que más le compra a Estados Unidos, y hay lazos familiares, lazos de inversión importantísimos. Por eso mismo el Congreso norteamericano es un contrapeso que mantiene vivo el Telecán. Y los inversionistas americanos, que son los que al final de cuentas deciden quién gana. Adicionalmente está el hecho de que México es el país con el mayor número de tratados de libre comercio en el mundo, y por eso conviene aquí tener las reglas de la OMS, que ahí están. Si el Telecán se cae, podemos seguir ahí. Pero ahora, creo que alguien quiere que hablemos de los migrantes. Ya hablamos de los migrantes. Ahora, yo creo que todavía le falta. Mi última crítica vamos a tener el mismo sesgo que tuvo el debate, en el que la mitad del debate se la pasaron hablando de migrantes y era lo mismo. No. Sí. Mira, pero déjame hablar del último, del señor Andrés Manuel López Obrador, que dice él en su ternurita infinita que lo va a convencer de que no haga ese tipo de cosas. Vamos a ir a hablar con él y lo vamos a convencer. Ahí está mamá Coco, no balazos. Mamá Coco convenciendo al niño Donald Trump, a ver si lo puede convencer. ¿Qué es la esposa de Albert Einstein? También. A ver si lo puede convencer de que no haga esto, porque claro, es lo que le hace falta a Donald Trump, que alguien vaya y hable con él lento, para que pueda ver si así puede entender, alguien honesto sobre todo, lo que vaya y lo convenza en Fox News para que entienda. No, digo, me parece la estrategia, la peor estrategia, la de Mitt y la que ha venido siguiendo el PRI, al menos es una. Y mal que bien no hemos perdido. Si creen que eso es ganar, pues hemos ganado, te voy a decir porque ustedes, la de Anaya, que pone sobre la mesa es una para que nos responda sobre la estrategia del PRI. La de Anaya es una, y la de Andrés Manuel parece esa. Convencer al presidente de Estados Unidos cuando no la puede hacer nadie. Te voy a decir porque rapidísimo. ¿Por qué estamos ganando? El tratado nuclear de Irán, a la fregada. La declaración de París, a la fregada. Las relaciones de Estados Unidos en el debate. Las relaciones de Estados Unidos con China, a la fregada, se están yendo por el tema de Taiwán. Ya hay más o menos. Una parte del debate, pero está lento. México es el único país del mundo, aunque Macron lo agarró a abrazos y besos. Claro, no se ha salido el TLC. México es el único país del mundo. México es el único país del mundo que ha logrado no solamente mantener un tratado, sino incluir temas nuevos en el tratado, mantenerlo vivo, resaltar la importancia de nosotros y quitar la falsedad de que tenemos un déficit comercial como el que dice Estados Unidos que tenemos con ellos. México está ganando porque, uno, el tratado sigue vivo, las relaciones siguen vivas. No, al contrario, no, Trump no dice que nosotros tenemos el déficit, ellos tienen el déficit. Sí, claro. El punto es que eso es falso. Es un hecho matemático que es falso. Sí tienen un déficit. Pero es mucho menor que él dice. O sea, el dicho de él de 60. Sí es mucho menor y representativamente es mucho mayor el de China. Por ejemplo. Y aparte, cómo se mide, porque muchas de esas importaciones hacia México son importaciones temporales que vienen y se manufacturan y se devuelven a Estados Unidos. O sea, el tema es el siguiente, pero seguimos ganando con el Telecán porque México no solamente viene aquí por los salarios bajos. Desde el 94 está el Telecán. Innegable. Pero antes de que entremos al tema del Telecán, que creo que fue el gran ausente del debate, porque está en boga y muy poco se habló del Telecán. Quisiera primero que nos dijera la producción, tenemos preguntas. Tenemos una pregunta de Jonathan, que pregunta cómo vamos a solucionar los altos niveles de delincuencia si hay tantos índices de inmigrantes en México. Bueno, pues esa que la vaya. A ver, yo quiero que conteste Fernando de preferencia. Mira, que la contestes, nomás déjame decir una pequeñita cosa, y es de verdad muy pequeña.
Yo creo que eso es como criminalizar a los migrantes. Sí, eso es todo lo que voy a decir. Eso es todo. No, digo, tú puedes ahondar en eso. Ahonda en eso. De la campaña, de la criminalización del migrante, de la pobreza en general. Es esta campaña. Yo sigo en la misma línea, decíamos ahorita, decían, no sé, bueno, que Carlos, que el tenor del debate fue las bromas y los chistes, pero no es culpa ni de los candidatos ni de los moderadores, es la culpa del público. ¿Hay demanda? Es culpa del público, que es lo que más resalta, porque propuestas hubo propuestas, buenas propuestas, malas propuestas, regulares propuestas, pero las hubo. Cuando lo que resalta el público habla del público, no habla de los candidatos. Bienvenida sea la democracia. Bueno, a ver, contestando a la pregunta, Bueno, tú explícalo, pues. A ver, es que luego si me preguntan yo no iba a saber qué más decir. Bueno, hay una cosa que se llama securitización de un tema y es lo que están haciendo, que es criminalizar, pero un término más académico, ¿no? ¿Qué pasa? Es un discurso muy fácil, es un discurso incendiario, polarizador, decir la culpa es de otros. Que nosotros. O sea, sea migrante, sea quien sea, que no soy yo, porque yo represento algo y ellos representan otro. Eso de oponer une, y es lo que han hecho muchas personas. El problema no es tanto los migrantes que están viniendo, si es un problema de muchas cosas, no, para mí no es un problema en seguridad. ¿Por qué? Porque muchos no se quieren estar aquí, muchos se quedan aquí, como los haitianos, como muchas otras nacionalidades. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú marginas a un grupo, como los migrantes, que es un grupo marginado en todas las sociedades, hasta Noruega, que dicen, no, son bien cabrones como migrantes. ¿Qué pasa? Si los migrantes, nosotros, no. Los migrantes se polarizan, los migrantes tienen un resentimiento y se pueden radicalizar. ¿Y qué es lo que ha pasado en Estados Unidos con la gente de Medio Oriente? ¿Y de quién es culpa? Del gobierno que los criminalizó y de la gente que nos marginó. Entonces, una posible solución temporal es tratar de incluirlos a la economía porque ellos pueden trabajar y pagar impuestos y los haitianos vienen no son gente sin primaria, son gente con prepa, con carreras técnicas, en fin. Yo creo que no debemos mirar a los migrantes como bolerorateros, como violadores, porque en realidad es lo que está diciendo Trump, y Trump es una persona que padece sus facultades mentales. Entonces no hay que agarrar ese discurso que es violador y que no es cierto, ¿no? Claro que genera problemas de servicios, pero si se incluye bien a los migrantes y se les facilitan los procesos migratorios para que trabajen y aporten, bienvenidos. Manteniéndose los términos de seguridad, ¿no? Que era la pregunta, era más sobre la seguridad y pues manteniendo los estándares mínimos de seguridad para el resto, que son los mismos del resto de la población. Si es migrante o no es migrante. Sí, exactamente, o sea, no hay una diferenciación. Yo en esta dirección no te critico nada absoluto, completamente de acuerdo. Me parece que decir que, no, pero con lo que él mencionó. Pero lo que quiero hacer es agregar en el tema de seguridad, ¿no? Que es la pregunta en sí, el tema de la seguridad. Primero que nada, tenemos que voltear a ver, el financiamiento de los grupos de crimen organizado, que en muchas ocasiones, como han reportado las de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, secuestran migrantes de la frontera sur y los utilizan como esclavos en los campos de amapola y de otras sustancias. Los prostituyen. Hay una película al respecto, la vida precoz y Sabina Pérez. De Sabina Pérez, creo. Pérez, o algo por el estilo. Que la verdad, sí. Y que si vemos las recomendaciones de la CNDH en materia de la migración hacia México, es para llorar, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que darle un mayor énfasis a la frontera sur, no para detener el flujo de migrantes, sino para poder darles una asistencia real en su tránsito por México, como ya mencionó nuestro compañero, para darles facilidades para la nacionalización, o por lo menos la residencia, e incluirlos en la economía formal. Porque la mayor parte de la violencia que incluye el término de migrantes es hacia los migrantes. Son el primer grupo en el sur del país de violaciones a sus derechos humanos, que sufren de acoso sexual, son el primer grupo de desaparecidos en el sur del país, y aquí en el norte tampoco nos quedamos tan atrás. Los Zetas se ponen por la frontera del país, y lo mismo, a los migrantes, antes de que pasen a Estados Unidos, los secuestran y los prostituyen al otro lado. Tijuana es un gran centro de trata de blancas, por ejemplo. Exactamente, y eso es un problema real. Entonces, en solidaridad. Y sí se mencionó en el debate, todo el tema de... Digo, yo digo porque yo creía que no se iba a hablar de eso, duró como 10 segundos. Pero no hubieron propuesta. Exactamente.
Propuestas, a mí hay una muy buena, me parece que puede solucionar todos los problemas esa propuesta. Traer el Instituto Nacional de Migración a Tijuana. Yo creo que con eso ya se soluciona todo, ¿no? Todo se soluciona, o no estás de acuerdo. Sarcasmo, para los que no entendieron. No estás de acuerdo. Yo con eso ya estando ahí. A ver, ¿tenemos otra pregunta? Aquí donde todos somos libres para decir, Carlos Uribe Núñez nos comenta: me gustaría saber la opinión sobre la postura de los candidatos en cuanto a la relación de México con la presidencia de Donald Trump y saber si existe una propuesta del candidato o alguna idea para ayudar a estabilizar la relación política, especialmente el candidato Mitt. Se interesaron por la opinión de Carlos. A ver, concreto. Estaba listo, concreto. Una respuesta. La posición del candidato respecto a la presidencia de Donald Trump es, uno, de respeto a la soberanía nacional, y dos, de que demostrar con los hechos factibles de los tratados económicos que ambos países ganan con esta relación. Sin embargo, jamás vamos a claudicar en esos ideales y jamás vamos a permitir las ofensas por parte de la presidencia de Donald Trump. Esa es la postura del candidato José Antonio Vitello. En relación a la postura del resto de los candidatos, ¿qué podemos decir? ¿Eligen uno? No, pues yo iba a hablar de los tres, pero no quiero hablar en favor de uno. Pero bueno, en general, mira, yo creo que aquí en el debate pudimos ver una postura de los candidatos en cuanto a cómo ven el problema, si es que hay un problema, y cómo lo van a resolver. Jaime dijo hace un momento que Andrés Manuel habla de platicar con Trump, sigue esa narrativa de reconciliar, sí, es convencer a Trump, decirle hay que estar bien. Lo dijo, tenemos que tener una relación de respeto, de amistad. Anaya es el que toma la bandera de estamos siendo atacados por Trump, Trump es nuestro enemigo, Trump se está portando mal con nosotros, no hay respeto. Exactamente, es el niño héroe. Y Mitt es el que nos dice que vamos mejorando. Carlos hizo una representación perfecta, muy puntual de lo que dijo Mitt, una personificación muy buena. Entonces, el chivo institucional. ¿Qué es lo que están proponiendo? Básicamente, para entender qué están proponiendo, tenemos que entender su visión. Andrés Manuel no ve a Trump como un problema. O sea, escribió un libro sobre él, se llegó a pronunciar contra él. Lo escribió un grupo de académicos y él no lo puso su nombre. Tiene un libro que dice que él es el autor. El nombre, él dijo en tercer grado en esa misma entrevista que el nombre lo ponía en la editorial. En la misma entrevista dice eso. Es que hay una doble moral en cuanto a ese tema de los libros. Por ejemplo, o sea, a ver, saliéndome un poquito del tema. A Mitt le critican que no se acuerda del libro que dice que él escribió. A Anaya que no existe, que digo, Chertorivsky dice que sí existe, que no se ha publicado porque se están haciendo modificaciones, pero no existe. Según la explicación que yo vi, había una publicación, pero es solamente para campaña, no como libro. Los que dicen que sí lo van a hacer público y que va a ser gratuito, pero todavía no se sabe de qué, cuándo sale. Y en cuanto, por ejemplo, Andrés Manuel en tercer grado quiso citar a Carlos Elizondo Mayer Serra como un autor o un académico que hablaba de la importancia de la voluntad política, pero no se acordó quién lo escribió, no se acordó quién había compilado el libro, que fue Héctor Aguilar Camín, el libro ¿Y ahora qué? O sea, y Andrés Manuel nadie lo criticó. Por eso, entonces, hay una selectividad entre las críticas contra los libros. Pero bueno, volviendo al punto, hay un libro que se llama Oye Trump, donde Andrés Manuel habla de Trump, valga la redundancia, y después de eso y de la entrevista que tuvo con Jorge Ramos, ahí sí critica a Trump, pero en el debate no critica a Trump. Incluso hay un momento en el que dice que le duele aceptar que está de acuerdo con Trump en el tema de que hay corrupción y que la corrupción afecta a los gobiernos. ¿Son parecidos en algo? ¿Cómo son parecidos? No, yo creo que no se parecen para nada, Donald Trump y Andrés Manuel no se parecen en nada, güey. Bueno, yo no creo que haya candidato o partido alguno que diga que la corrupción no es un problema. Entonces no creo que eso sea un parámetro para decir, son iguales. Bueno. No, pero no se trata de esta actitud. Los dos desprestigian a los medios de comunicación que están en desacuerdos con él. Los dos traen este discurso incendiario que busca decir que los del otro partido son parte de una mafia. Me gusta poner videocolumna eso. Oscar no va a dejarme mentir. En 2016 yo le dije, ¿sabes qué, güey? Donald Trump es el Andrés Manuel gringo. Sí, lo dijiste. Pero bueno, volviendo al punto. Mitt entiende la problemática, como ya lo contestó Carlos,
no es un problema Donald Trump, porque con México la relación ha ido adquiriendo respeto. O sea, a Andrés Manuel le preguntaron cuál era el parámetro medible para verificar que hay respeto por parte de Trump a México. Su respuesta es, el parámetro que tenemos es que con ciertos países la relación ha sido más difícil que con México. Con México, dice él, seguimos en el Tratado de Libre Comercio, no se ha ido, lo ha aceptado, lo estamos negociando. Entonces, eso es un parámetro de que hay respeto todavía de Trump para con México. Pero eso es un parámetro externo, porque no lo han dejado los mismos empresarios gringos salirse del Telecán. Pero esa es la visión de mí. Entonces, esas visiones de Andrés Manuel de que Trump no es el problema, de Anaya de que Trump sí es un problema, y de mí que Trump puede ser un problema, pero que no lo está haciendo y que estamos mejorando la relación, nos permite entender cuál es la propuesta de cada uno. De Andrés Manuel es nomás nos reconciliamos, si llega a haber problemas, tenemos que ser amistosos, pero no más. El problema central no son ellos, es el gobierno. El problema es nuestro gobierno. Exactamente. La de Anaya es, tenemos que dejar todo en la mesa, que es una propuesta que a mí se me hace muy... negociación agresiva. Es una negociación agresiva y muy peligrosa, yo diría que es peligrosa. Okay. Pero es en referencia a lo que él mismo dijo. Es con la que más puedes ganar y con la que más puedes perder. Exactamente. Y la de Mid es básicamente, tenemos que seguir como estamos, vamos por buen rumbo. No, bien. ¿Y la del Bronco? Hay que meter la mano de No, la del Bronco es la mejor, ¿eh? La del Bronco es nacionalizar Banamex. ¿De quién hablas? ¿De quién hablas? Jaime Rodríguez Calderón, él es el Bronco. Él dijo... Jaime Totocayo dijo, vamos a nacionalizar Banamex. Yo me sigue poniendo duros. Algo más, no solo Banamex. No, dijo, luego hablamos. Dijo, luego vemos. Bueno, tenemos otra pregunta, producción. No. ¿Seguros? Ok. Bueno, me gustaría que habláramos un poco sobre el TLC, sobre la falta del TLC, sobre todo en el debate. Creo que se habló muy poco. Hubo algo importante que se mencionó, del Tratado de Libre Comercio. Yo recuerdo lo que dijeron dos de los candidatos. Primero, Anaya, que dijo que el tema de los migrantes tiene que formar parte del Tratado de Libre Comercio, de las discusiones, y lo que dijo Andrés Manuel, que es en relación a la pregunta que hizo el público sobre el salario mínimo. Andrés Manuel planteó que el tema, como lo han dicho el ministro de Canadá y el presidente de Estados Unidos, tiene que formar parte del Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué? Porque el salario de México es bajo comparado con el salario que tiene Canadá y de Estados Unidos. Y algo que yo, a lo mejor muchos estarán de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, para mí no es algo que sea correcto. Para Andrés Manuel está mal que en Estados Unidos se gane 10 veces más que en México. Así lo dijo. O sea, para él el problema del salario mínimo es un problema que se debe de resolver estableciéndolo, negociándolo en el Tratado de Libre Comercio, y está mal que los estadounidenses ganen más que en México. Esos dos factores, yo creo que el segundo porque lo manejaron los mandatarios de Canadá y Estados Unidos, y lo de los migrantes porque es un tema que se ha planteado desde hace mucho. Me parece gracioso porque es más sobre los temas de la negociación del Telecán. Ajá. Y lo que le podemos sacar a la negociación, que sobre el Telecán. Sí, pero fue lo que mencionaron en relación a cuando ellos hablaron del Tratado de Libre Comercio, eso fue lo que mencionaron. Lo de la diferencia de los salarios, que está mal que se gane 10 veces más, depende del contexto. Tú puedes ver desde la dice de que gente diría, entonces que ganen menos los gringos, que es ilógico, o desde el contexto que dice que ganen más los mexicanos, que es necesario, ¿no? O sea, tampoco puedes agarrar una frase y descontextualizarla, formar... Y claro que ahora lo de los salarios mínimos del aumento en México es un tema que están presionando todos los empresarios de las negociaciones. La Coparmex pidió todos que están negociando que se suban. Bueno, ahora, mira, es un tema muy complicado porque hay una competición y bla, 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 pero de que se necesita que se suban muy rápido. Yo te diría, y disculpa que te quita la palabra, Carlos. En la cuestión del salario mínimo es muy controversial y muy interesante al mismo tiempo, porque los empresarios te hablan de que hay que subir el salario mínimo. Por eso me imagino que ellos entienden, me imagino que lo entienden, que la CONASAMI actualmente es la que fija el salario mínimo, que se establece que tiene que ser de tanto. Pero si tú, empresario, tienes la voluntad
de que, o tú crees que los trabajadores deben de tener un salario mínimo mayor, ¡Págaselos! Y ya. Ok, muy rápido. Mi crítica con lo que dijo Andrés Manuel respecto a los salarios en los Estados Unidos y en México y que debe ser incluido en la negociación de Telecán, es que eso es inconstitucional. La propia Carta Magna nos dice que es un tema que se decide únicamente en México y por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Entonces, si se quiere aumentar el salario, si Andrés Manuel como presidente electo dijera, en la hipótesis de que sea presidente electo, decide aumentar el salario, que no lo meta en las negociaciones del Telecán, porque estaría vulnerando la Constitución mexicana. Es un tema que se decide aquí y únicamente aquí, no puede ser parte de las negociaciones del Telecán. Es que hay visiones muy contrastantes. No, claro. Es que no. Está la de Andrés Manuel, que es esa, está la de Anaya, que dice hay que deshacernos de la CONASAMI y hay que subir el salario gradualmente. Y está la de y está la de MIT, que dice, no, yo no voy a decir que hay que subir el salario mínimo ni que hay que negociar. Es que lo si que pasa con MIT es que dice, hay que incentivar la inversión, lo que va a generar que la economía crezca y mediante eso va a ser el se va a subir el salario. Eso, o sea, permítanme, no estoy criticando las posturas de subir o no el salario. Lo que estoy diciendo es que si lo quieren subir el salario mínimo Andrés Manuel o Ricardo Anaya, que no sea un punto del Telecán porque es violatorio de la Constitución. Que si decía aquí, si quieren matar la comisión, que se haga aquí. Pero estoy claro, pero no quería que me cayeran encima todos los chairos en la máquina. O sea, pues ahora te van a caer porque... A ver, me gustaría Pero saber la opinión de Jaime, porque Jaime es la persona más liberal que hay en esta mesa. No, Jaime va a decir, hay que quitar los salarios mínimos que no existan. O estoy equivocado. Que nos explique por qué. Pero aquí en casa y no sean los gringos en un tratado externo porque no va contra la Constitución. Es todo lo que yo digo. No, pero independientemente que vaya o no contra la Constitución, el gobierno estadounidense lo hace, dice, estoy poniendo esta negociación y ya que si se aprueba, yo le hago a ver cómo le hago para que mi Congreso se apruebe. Y eso es lo que puede Y por pasar eso aquí. Guajardo se negó en esa situación y al momento que se sepa ya no es parte de la hay una cosa, Siempre se hay puede dos cambiar cosas, la dos cosas. posición en el Congreso. Creo. Primero que se le haga en casa y luego vemos Estados. A ver, Jaime, dinos por qué no el salario mínimo. Creo dos cosas. Primero, no estoy 100% cierto, pero de donde se habla del salario son en industrias específicas, que es la del automóvil. Sí. Que no se habla de subir el salario mínimo en México, sino que los automóviles que se produzcan en la zona Norteamérica contengan un porcentaje de altos salarios, que eso debería aumentar el salario de las personas, de los trabajadores en la industria automotriz en México. No tendría que ver nada con la Constitución, de si se puede, si sería legal constitucionalmente o no sería constitucionalmente. Solamente ellos están presionando en un sector en específico, en el automotriz. Ahora, los dos candidatos, Anaya y Mitt, Anaya y AMLO proponen subir el salario mínimo. El salario De mínimo, manera diferente. De manera diferente, pero dice Mitt, AMLO doblarlo, duplicarlo, y no duplicarlo en la frontera. En la frontera. Y no De inmediato. De inmediato. Y a nadie se subirlo a 100 pesos y llevarlo No, es que sí es importante matizarlo porque Andrés Manuel dice que de inmediato se suba al doble y Anaya dice que sí se tiene que duplicar, pero en 4 años. Ajá. Mira, dos cosas. Para empezar, el salario mínimo no habla de nada, no nos dice nada más que el salario mínimo por cuál puedes contratar a una persona. No es el salario legal que les tienes que pagar a las personas. Si ese fuera el salario, todos ganaríamos el mínimo. Y si los empresarios fueran tan depredadores como si dicen, es que si desaparece el salario mínimo, no les van a querer pagar nada a las empresas, entonces todos ganamos el mínimo porque los empresarios son tan depredadores que nos quieren pagar el mínimo. El mínimo no nos dice absolutamente nada. En general, la gente que gana el mínimo, además, solo está en la informalidad. La gente que está en la informalidad es muy poca la que gana el mínimo. Yo acabo de ver un estudio. En el IMSS hay 33,000 personas que ganan el mínimo. 33,000 personas. ¿Sabes de cuántas? Bueno, ¿sabes de cuántas? De 20 millones registrados en el IMSS. 33,000 personas. Estamos hablando del 0.01% de la población económicamente activa. Y muchos de esos probablemente estén puestos como que ganan el salario mínimo y no lo ganan. La mayoría de ellos ganan propinas. Subir el salario mínimo no afectaría realmente a nadie. Es demagogia. Es electorero, nada más. Es porque que el verdadero problema es aumentar la capacidad adquisitiva. Déjame sigo con mi desarrollo. Es demagogia pura. Ahora, en la informalidad, también acabo de mirar un estudio ayer, donde dice que en promedio las personas que trabajan en la informalidad ganan 4 o 5 pesos más por hora que las que trabajan en la informalidad. En la informalidad, el 57% de las personas que trabajan en la informalidad son no pobres.
en términos estadísticos para el INEGI. El 57 los que trabajan contra el 65 creo que los que trabajan en la formalidad. Los sueldos en la informalidad suelen ser más altos porque no hay Infonavit, no hay IMSS, no hay Afore, el empleador no tiene que pagar impuestos sobre la renta, entonces los sueldos suelen ser más altos, a excepción de un apartado de la informalidad que son los sueldos más bajos que se pagan y la que baja mucho el promedio. Si excluyes a esos, en la informalidad creo que en México hay 30 millones de personas. De esos 30 millones de personas que trabajan en la informalidad, alrededor de 10 millones trabajan en el sector agrícola, que son los que ganan menos. Ellos están ganando alrededor de 13 pesos por hora en el sector agrícola. Esos son los que ganan menos y los que bajan el promedio de la informalidad. Hasta donde yo tengo entendido, los que ganan el salario mínimo o menos y que están en informalidad es alrededor del 10 o 12%. Bastante más que los que están en formalidad, que era el punto al que iba. El aumento del salario mínimo va a afectar a ¿cuánto dijiste? 33,000 que era 0.8%, 0.01. no va a afectar en lo más mínimo a los del salario formal. Al del salario formal no les va a afectar porque son muy poquitos, y a los de la informalidad no les va a afectar porque están en la informalidad. Ellos, si sube el salario mínimo a 500 pesos, no les sirve nada. Les siguen afectando. ¿Y sabes a quién va a afectar? A los nuevos empleados, a los que se quieran contratar, a los que se quieran formalizar, porque si tú subes el salario mínimo a un nivel más alto, no vas a poder contratar más gente que tenga ciertas habilidades especiales, porque es un precio y no lo puedes pagar, tus habilidades no cubren ese precio y vas a fomentar la informalidad, y con la informalidad, con la informalidad fomentas las presiones a la seguridad social en el futuro. Ese es el problema de la informalidad, las presiones a la seguridad social y a esas bonos a los viejitos porque no tienen pensiones, porque nunca trabajaron en la formalidad. Ahí es donde viene la presión. Precisamente por eso mismo, Mead en su libro dice que... ¿lo leíste? Ahí lo tengo, les traeré una copia a todos. Les traeré una copia a todos. ¿Cómo se llama? Se llama El México que... El México que merecemos. El México que merecemos. Se te olvidó. Sí, la verdad es que se me olvidó. Pero ahí está, tengo en caja ya no. Pero sí lo leí. El punto Lo único que no leí fue el título. La verdad no le di importancia porque la verdad es que me pareció el título más oso que encontraron. Pero... ¿Cómo me? Mira, y volviendo a mi tema, y perdón perdón, Cruz. Ahí, en ese sentido, me parece mucho más atractiva la idea de que propone Ricardo Anaya de eliminar el impuesto sobre la renta a todas las personas que ganen menos de 10,000 pesos. Propuesta original de Margarita Zavala. No, es que sí es cierto. Sí, es la verdad. Copiar no es malo. No, yo no digo que copiar sea malo. Yo creo que todas las propuestas, exactamente, hay que copiar las vengan de quien venga. Es una muy buena idea. Es una idea que a final al año sería un sueldo adicional. Sería para las finanzas públicas algo así como 150,000 millones de pesos menos. Realmente para casi los 5 billones de presupuesto de la operación no es mucho, es un 3.5, no sería un gran boquete para las finanzas y sería un alivio muy grande para esos, creo que registrados ante el IMSS hay alrededor de 8 millones de personas que ganan a menos de 10,000 pesos, 8 millones de personas a las que les vas a afectar con una política pública sensata, no populista, no electorera, no demagógica, y se le dio mucho menos énfasis a esa propuesta que a lo del salario. Literal, ahora por derecho me toca. Yo no sé. El asunto concreta. Era lo importante, como ya dijimos, el salario mínimo afecta al menos de hablar de Telecam, pero estamos en los salarios. Hablamos lo que se habló de Telecam. Sí, claro. Tranquilos, me toca. Lo importante es tener una mayor capacidad adquisitiva para que ese dinero le rinda mejor a las personas. Y para ello, mande. Entonces, para ello necesitamos mejorar esas condiciones de competitividad y poder reducir la inflación, tenerla mejor controlada para que el dinero le rinda más a las personas. Porque ahorita aumentar el salario mínimo le sirve absolutamente al menos del 1% más o menos. Menos del 1% de la población, que realmente no afecta. Muchos de ellos ganan propinas. Que realmente no afecta al grueso de la Justo lo que estás diciendo, hay una pregunta sobre inflación. En este espacio donde todos somos libres para decir, Josué Torres pide que aborden el tema sobre la inflación. Bueno, entonces sí, era lo que estabas diciendo. Actualmente México cuenta con la inflación más baja desde hace como 30 años y se ha mantenido baja. El problema es que... Va a ser la inflación más baja del sexenio, con 2 años muy altos. Pero... 2 años muy altos, compáralos con los que había en los 90s y 80s. Hasta ha sido el sexenio que ha mantenido la inflación baja y controlada. Estoy de acuerdo. Eso sí, no me lo puede quitar nadie. Ese ha sido el sexenio que ha mantenido la inflación baja y controlada, y peor, y digo mejor si la comparamos con el resto de América Latina. Sigamos. El asunto es el siguiente.
La inflación es una política de gobierno prácticamente, no es un fenómeno económico. Se da por pésimas decisiones en la administración. Así es. Entonces, veamos cuáles son las propuestas, como endeudarse innegablemente, pero también hay deuda buena y hay deuda mala. Hay deuda que se puede utilizar para proyectos productivos que a largo plazo generan inversión y trabajos. O puede ser para 650,000 empleos formales, que es el principal empleador en el mundo en este momento. ¿De qué me hablas? Te hablo del nuevo aeropuerto de la ciudad. El nuevo aeropuerto está financiado 75% deuda pública. Digo, deuda privada. Inversión privada. Pero ¿sabes qué? Ese 25% que ha salido de la deuda pública, de la inversión pública, significa parte de la deuda porque se pidió del préstamo del FMI para sacar ese aeropuerto adelante. El problema de deuda en México viene ese aeropuerto, del 15, del 14 y del 16. El aeropuerto empieza a financiarse en el 17, yo creo. El problema en México de la deuda cuando se dispara y llega a los niveles más altos que tuvo, creo que haber sido en el 15 o en el 16, cuando llegó al 55. Te dejé hablar mucho la vez pasada, esto me toca esta vez. El asunto es el siguiente. Hemos visto que este sexenio tiene ahorita más de 176,000 millones de dólares en inversión directa extranjera, que esto es el doble de la administración pasada en su totalidad. Más del doble y un 50% adicional. Y eso se ha logrado creando, infraestructura, se ha creado a través de la deuda para mejorar caminos y carreteras, para los centros de, ¿cómo se llaman? Donde van los barquitos de mercancías, se me olvida el nombre. Pero el punto es, gracias a la deuda se han podido financiar esos proyectos que traen inversiones, que traen empleos y que generan mayor bienestar a las zonas. Sí. Y eso se ha logrado en esta administración mejor que nadie, mejor que ninguna otra administración. Pues yo no sé si sea la administración de la infraestructura, porque yo de términos me vas a decir que Felipe Calderón me puso más espérate. Porque si te metes a eso, nos metemos un tema completamente difícil y diferente. Pero teníamos una pregunta yo creo que ese tema sería todavía más acorde teníamos al tercer una debate. Pregunta sobre si fue un fracaso la forma en la que EPN ha afrontado a Trump, y hemos tenido otras preguntas sobre si hay sobre el correcto manejo y la administración, etcétera. Pero yo creo que es algo, nos estaremos saliendo mucho del tema. Más. Y mira que estábamos hablando del TLC. Oye, y saludos a Gloria García, que está pidiendo que le mandemos saludos. Y Nati Huerta, Mayra y el Sireno. Saludos, Nati. Pero espera. ¿Es el mismo? Disculpa, Mayra Sirena. Pero yo creo que es un tema bastante más complicado que no vamos a poder atender en estos minutos. Sería bueno que lo pusiéramos para más adelante. Quizá. Para el tercer debate, pues va a tratar de economía. Sí, pero bueno. Lo que pasa es que tú ves mucho con la economía como administración, pero lo veo diferente. Si surge en el tercer debate, sería bueno que lo tomáramos. Si no, quizá lo podríamos retomar en otra mesa. En otro video, en otra mesa. Yo lo que quiero es que hagan comentarios finales. Según yo, nos estaban faltando cosas que decir sobre el debate, pero quiero que acoten, por favor, a los comentarios finales. ¿Empezamos? ¿Quién? Oscar. Ok. Bueno, comentarios finales. Como dije al principio, no creo que vaya a haber mucho movimiento de las preferencias electorales, y más que nada porque ahora ya no creo que haya habido un candidato que destacara más que el otro. Creo que los tres tuvieron algo. Andrés Manuel, pues con sus comentarios chuscos, con discurso de autoridad moral. Vemos a una Anaya que a veces se atacan entre ellos, cuando Anaya, que realmente lo que más sucede es que cuando Anaya dice algo de Mid lo contraataca, más que Mid vaya y ataque a Anaya, perdón. Yo creo que Mid y Anaya, el error de ellos es que están tratando de llegar a un electorado diciéndole las ideas de Andrés Manuel son malas, algunas porque simplemente no funcionan, otras por viejas, y en realidad lo que va a vender en este momento es el tema moral. O sea, Mid trata de pegarle a Andrés Manuel con el tema de Nestor Salgado. Yo creo que hubiera sido un buen golpe si lo hubiera tirado a Anaya. ¿Por qué? Porque el electorado no le compra al PRI un discurso de corrupción, de candidatos malos. O sea, eso el electorado del PRI no lo va a aceptar, no va a ser efectivo. Aunque sea una falacia decir que porque el PRI lo dice no es cierto, o que un corrupto no puede hablar de corruptos, yo creo que con el electorado eso no tiene ningún impacto. Y pues creo que en el sentido de que tanto Mid mejoró como Anaya
trató de seguir una narrativa de yo te entiendo, de yo conozco tus problemas. O sea, habló de los haitianos porque están en Tijuana, habla tratando de ser, hablando en primera persona. Yo creo que no conecta el discurso de Anaya. Ese discurso de las malas ideas de Andrés Manuel no va a pegar. Tienen que jugar un papel de pegarle moralmente, pero no creo que Meade nuevamente vaya a hacer un buen papel o que se le vaya a creer en ese sentido. Entonces, pues la estrategia tiene que ser más... y muy importante, mientras Meade le siga pegando a Anaya, ya hemos visto que algunos de los seguidores de Andrés Manuel incluso están diciendo, pobrecito Meade, miren, Meade es más bueno que Anaya, mejor voten por él. Es una narrativa de dividir el voto de Anaya para que se vaya con Meade y que se divida. Carlos. Yo creo que, como conclusiones, el debate entre candidatos que se celebró en la ciudad de Tijuana fue de los más pobres. Me da miedo el México que se viene. No creo, como Oscar, que cambie mucho las preferencias electorales. Sin duda fue un debate de ocurrencias y memes. Qué pánico, y quiero ver cómo podemos emigrar a Canadá el 2 de julio si las preferencias electorales se mantienen. Ahí está Trudeau y los musulmanes. Sí. Yo no creo, tampoco me quiero ir a Canadá. Tengo menos miedo a los musulmanes ahorita. Yo también, pero le tengo miedo a Trudeau, así que mejor no. Jaime. Sí, yo creo que no hubo una diferenciación clara, un ataque más constante por parte de mí, de Anaya, hacia AMLO, que pudiera hacer lo que pudiera despegar a Anaya, hacer lo que le gane votos, y en la primera parte lo intentó, me pareció que se ve muy bien, cuando lo hizo trastabillar, cuando sacó este chistecín de la cartera, me parece que eso lo hizo a Anaya dudar en su estrategia, una estrategia que era muy confrontativa, lo hizo cambiar la estrategia. Oye, y lo de estudiar en el extranjero, pésima estrategia de Anaya. Pésimo. Sí, le hizo mucho daño. Yo creo que tenía que verse una Anaya más incisivo contra Andrés Manuel si quería sacar algo con este debate. No va a sacar mucho, si no es que nada. Dicen que el que más ganó con el debate es AMLO, dicen algunas encuestas. No creo. También dicen que es el que más perdió. No, lo que dicen que solamente, no, dicen que fue el peor y el mejor en las opiniones. Y le subió un punto en las encuestas. Y subió, dicen que aún no las tenemos. No hay que adelantarnos porque falta. No creo que vaya a haber nada, pero yo me quedo con una cosa del debate que me parece significativo: el próximo presidente que vamos a tener en México, Andrés Manuel López Obrador. Salve AMLO. Me quedo con la parte donde Anaya le dice lo del tren, y él, al no saber responder, no quedarse sin argumentos, ante un argumento sólido de Ricardo Anaya, que dice: eso ya existe, está subutilizado, ¿qué es lo que quieres hacer? Actualízate. Él contesta descalificándolo. No ataca el argumento, ataca a la persona. Tú eres parte de la mafia del poder, los dos son parte de la mafia del poder, es un canalla. Con eso me quedo. Ya quiero ver cómo se va a enfrentar con trompetas, trompetín, y luego llega la bomba. Bueno, Fernandín. Yo creo que dejó mucho que desear, evidenció la ignorancia de todos los candidatos en política exterior y la ignorancia o sea, que son unos ineptos todos sus asesores. Les falta mundo. No, o sea, les falta leer, no captan. Hubo, como lo puse en mi columna, vean mi columna los miércoles en La Voz. ¿Cómo se llama tu columna? No tiene nombre, cada miércoles. No tiene nombre. No soy como mí. La columna del título que no se acuerda. Cada semana le pongo un título diferente. ¿Lo pone la editorial? ¿Mande? No tiene, la columna no tiene un nombre, pero el artículo, pues lógicamente sí tiene un título. Hay, digamos, de temas no se abordaron como debían. Hay ciertas chispas que pudieran rescatarse: cooperación internacional para el desarrollo, una mejor organización y mayor defensa de los migrantes al exterior. En fin, yo creo que hay una reforma del Servicio Exterior Mexicano pendiente que es necesaria, que nadie lo propuso y no creo que se vaya a hacer con ningún candidato. Y pues no hay mucho que decir. En cuanto a conexión con el público, Anaya es una persona que no genera ni confianza ni empatía, es una persona así... Tiene una sonrisa muy natural. No, tiene sonrisa maníaco. Déjame parece lleno de Disney cuando sonríe. Un puntito nada más, siendo que es el que mejor maneja las cámaras, es el que mejor está hecho para la política televisiva. Sí. Pero ya nos vamos. Y Meade, la verdad, para mí, en cuanto a discurso, lo hizo bien.
pero jamás, hay mucha gente como yo jamás votaría por ese candidato por lo que trae representando. Y es curioso, porque nomás, ahora sí el último comentario. El libro de Mead, no, espérate. El libro de Mead habla de cambio radical, pero el discurso de Mead no habla de cambio radical, habla de continuidad. Exactamente. Hay que ser revolucionario e institucional. Y la preparación, pues, la preparación de él se opaca por todas las cochinadas, ¿no? Y bueno, de la que él es culpable de ninguna. No, claro, él aceptó una candidatura, pero ya, déjame concluir, pues. AMLO, tiene unas propuestas que no son propuestas, a veces, y las cuando tiene propuestas todas las cambian. Sí, pero para mí lo rescatable es su gabinete. Yo conozco algunos perfiles de la secretaria de Economía, la secretaria de Gobernación, el secretario de Relaciones Exteriores, que contrario a sus críticas económicos, a mí se me hace muy bien preparado, digamos. Académicamente no es que se me hace, mire, no hay duda, preparado. no hay duda. Nombre nada más, no has preparado. No hay duda. Para ser presidente de México. Es que ser presidente engloba mucho. Así. Yo creo que el que muestra más conocimiento de la administración pública es José Antonio Meade. Por supuesto. Carlos. Yo, por supuesto, que José Antonio Meade Breña. Y por cierto, respecto a Nestora, la secuestradora, recomendación 09 diagonal 2016 de la CNDH. Ella está identificada como V1 y es una violadora de derechos humanos. Aquí es lo de más preparado, sin duda es José Antonio Meade el más preparado. Y se le nota en el debate cuando dice sus propuestas, porque son propuestas no tan sencillas como las que dice Meade, como las que dice Anaya o dice AMLO. Son más elaboradas porque está más preparado y conoce más los temas, pero eso no conecta. Aparte, él no conecta. Él no conecta y sus propuestas no conectan. Pues vivimos en la memecracia al día de hoy. Sería un muerte de la experiencia. Secretario de Honor del Banco de México. Claro, pero pues es candidato. No sé por qué aceptó esa candidatura sabiendo que no tiene posibilidades por la cochinada que representa. Porque el 1 de julio no vamos a elegir quién es el mejor candidato, vamos a elegir quién sería el mejor presidente de la República. Aquí lo dejamos entonces. Aquí lo dejamos. A ver, ahorita seguimos platicando fuera de cámara. Eso podemos pensar. Claro, ¿qué opinan? Hay que leerlo. Hay que leerlo. Oye, despida, perdida. Oye, cuando salga el de Anaya lo voy a leer y cuando me traigas el de mí también lo voy a leer. Pues no. Bueno, esto fue Libre para Decir. Gracias por vernos todos los domingos. Por favor, denle like a la página y compartan este video o el que sigue. ¿Qué? Nos pueden seguir también en Instagram como Libre para Decir. Cualquier opinión política que quieran compartir, no olviden usar el hashtag Libre para Decir. Los escuchamos y tratamos de resolver sus comentarios. También opinión política. El siguiente tema es bots, zombies y campañas negras. No se lo pierdan. Eso va a estar bueno. Eso va a estar bueno. Estamos intentando conseguir la participación de gente de partidos políticos. Aquí hay uno, pero de otros partidos políticos. Alguien tiene que aprender ruso en esta mesa. También estamos buscando, rastreando a una mujer en especial. Es partícipe de Morena. Sí, queremos que una mujer de Morena venga, la estamos tratando de conseguir. También del PAN. Hablamos con el compañero José Ramón. No tenemos una respuesta positiva por el momento. Sin embargo, todavía no concretamos nada, así que espérenlo muy pronto. Espero que para bots, zombies y campañas negras, que es un título un poco ofensivo, tengamos a más participantes de otros partidos políticos. Eso sería todo. Hasta luego. Otro domingo, 7, más o menos. Sí, más o menos. Carlos.